También lo llamamos cefalea, aunque me digan que no es dolor. Es una sensación que ya les he dicho antes en algún lugar del oeste de la península, concretamente Zamora y Salamanca en el oeste, lo llaman tontuna. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El neurólogo Julio Ignacio Fermoso, catedrático de la Universidad de Salamanca, estuvo presente en las jornadas Infosalud que durante el mes de enero de 2020 organizó la Fundación Caja Rural de Zamora en colaboración con el Hospital Recoletas, para abordar cuestiones relativas al dolor de cabeza, causas y tratamientos. Durante su charla se refirió al interrogatorio al paciente como punto de partida del tratamiento. A que nadie llama al 112 cuando alguien de la familia tiene hipo. ¿Por qué no? Porque sabemos lo que es el hipo. Sin embargo, no sabemos algunos detalles del dolor de cabeza que si lo supiéramos no perderíamos no tendríamos tanto miedo y tanta ansiedad. Las estructuras que pueden doler dentro del cerebro son, por ejemplo, las meninges, la cobertura externa del cerebro. Cuando se inflaman, hablamos de meningitis y cualquier persona conoce que eso es una emergencia. Ahí sí hay 112, es un dolor horroroso, es fiebre, pérdida de conocimiento, duele la cabeza de manera tremenda. Otra alteración, otra estructura donde duele la cabeza son las arterias y las venas del cerebro. En la migraña, la jaqueca, la característica es que se dilata mucho una arteria de la profundidad del cerebro. Otras son las arterias que hay fuera del hueso, fuera extracraneales, dentro de las meninges. Y por último, los nervios que están fuera del hueso, el nervio trigémino, el nervio glosofaringe, el nervio espinal. Bueno, nervios. En definitiva, lo que duele dentro del cráneo no es el tejido cerebral. Esto es lo que deberían aprender los niños. Que un tumor cerebral de este tamaño, como mi puño, dolor no produce, no puede producir, porque ahí no tenemos receptores para captar el dolor. Puede acabar matándote porque te pilla una estructura vital, te deja ciego si te toca el nervio óptico, te deja hemipléjico si toca la vía piramidal, la vía motora, pero dolor no, es imposible. Salvo que toque alguna de las estructuras que sí provocan dolor, como les he dicho, pues por ejemplo, las meninges, las arterias o las venas. Esa característica hace que también los senos paranasales pueden provocar dolor y lo que hay fuera del hueso, fuera del cerebro, el hueso, el periósteo y los tejidos, que están por fuera del hueso. Y atención, no provocan dolor, no son estructuras sensibles, no pueden provocar dolor. El tejido cerebral no provoca dolor, no es sensible al dolor. ¿Por qué? Pues porque no hay estructuras que capten dolor. En una extremidad en la piel tenemos unos receptores que están colocados, se ven aquí, son unos receptores que captan dolor. Sin que yo mire, mi extremidad superior derecha, cualquier estímulo, temperatura, calor, frío, cariño, caricia, pinchazo, retortijón, todo eso lo identifico sin mirar, porque tengo unos receptores que me informan. Dentro del sistema nervioso, en el tejido cerebral, que he puesto la imagen antes, en este tejido cerebral hay neuronas. Esto es un corte histológico de cómo es un cerebro al microscopio, y ahí lo que no hay son los receptores que sí hay aquí en la piel. Esas estructuras como pelillos, como cilios que están en la parte superior, esos son los receptores. ¿Y por qué aparece el dolor? Pues porque cualquiera de esas estructuras que he dicho que provocan dolor y que no están dentro del tejido, pueden sufrir un cambio en su estructura vascular. Esa es la causa fundamental de la migraña. Puede haber un fenómeno de tracción, de que alguien empuje. Ese tumor cerebral puede empujar una estructura que sí duele, por ejemplo una vena, pero la propia estructura no provoca dolor. Otro es la contractura muscular que hay por fuera del hueso, que es la causa de la cefalea más frecuente, de la cefalea de tensión, que no está el dolor dentro del cerebro, sino por fuera del hueso. Esas características del dolor pueden ser entonces porque alguna de esas estructuras que duelen puede que se vean dilatadas, presionadas, torsión,
Y en ocasiones, y siempre tenemos, en el último renglón pone conversión-somatización. Hay enfermedades psíquicas con mecanismo que no conocemos que también provocan dolor de cabeza. Volveré después un poco sobre ello. Un homenaje para que vean la experiencia que tenemos, sobre todo los neurólogos, pero bueno, los médicos en general, para decir qué sabemos del dolor de cabeza. Pues ahí hay dos personajes. A su izquierda tienen a Hipócrates de Cos, que vivió en el siglo IV o V antes de Jesucristo. Y a la derecha está Galeno. Galeno fue el que en el siglo I de Cristo definió la migraña llamándola hemicránea. Los migrañosos aquí presentes y saben que en la migraña duele sobre todo una mitad del cerebro. Él lo llamó hemicránea. No tenía resonancia entonces. No había TAC, pero había conocimientos que hemos ido manteniendo. El dolor de cabeza se diagnostica solo con el interrogatorio. Voy a lanzar continuamente este mensaje de que las pruebas radiológicas no las necesitamos. Si las necesitamos son para calmar al paciente y a su familia. Por eso que llamamos miedo, ansiedad, preocupación. El tratamiento entonces empieza con un diagnóstico correcto, que se hace solo con el interrogatorio. Y el diagnóstico, por eso, se hace además basándonos en una especie de diccionario que tenemos desde 1998. A partir de 1998, con unas revisiones que se hicieron en 2003 y la última en 2013, tenemos un diccionario. Hablamos todos el mismo término, lo mismo. Yo les digo a los pacientes, esto lo llamamos codo todos. Si alguien me dice, no, yo es que eso lo llamo rodilla, el problema es suyo. Codo. Y estos son gafas. Y el dolor de cabeza lo hacemos basándonos en una clasificación que puede ser compleja, que tiene 14 tipos de dolores de cabeza. En total unos 200 tipos de cabeza, unos 150 cefaleas secundarias a otras situaciones, que pueden ser traumatismos, que pueden ser trastornos vasculares, que pueden ser infecciones, y los que son primarias son los dolores de cabeza en las que no hay otra causa que lo explique, son las primarias. Y esas primarias son a las que me voy a referir, sobre todo a dos, la cefalea de tensión y la migraña. Entonces, en estas 200 enfermedades que tienen denominación común, denominación distinta, las importantes son aquellas que llamamos primarias. Antes lo han comentado, miren, el 90% de los adultos han dicho que en algún momento de su vida han tenido dolor de cabeza. Entre el 12 y el 15% de la población tienen migraña, dependiendo de la cohorte de edad que pongamos. Y entre el 4 y el 5 de la población general tiene cefalea a diario. Estos datos epidemiológicos son apabullantes. En esta imagen tienen la relación de cefaleas primarias. Ya les he dicho que son dolores de cabeza en los que el síntoma único es dolor de cabeza, si no llamaríamos secundarias, cuya causa no la conocemos, no es como el que le duele la cabeza porque ha tenido un traumatismo, que está clara la relación, o porque acaba de pasar una meningitis, o porque está tomando un tratamiento que le ha dado el médico para bajar la tensión y algunos medicamentos que se dan para bajar la tensión provocan dolor de cabeza. Esas cefaleas por frecuencia son primero la cefalea de tensión no tensional. En segundo lugar, la migraña por frecuencia. Después hay un conjunto de dolores de cabeza de la familia de la migraña y luego hay otros dolores de cabeza que no tienen lesión estructural y que no puedo detenerme en ellas, pero que son dolores que en cuanto me cuenta el paciente cómo es su dolor, tenemos el diagnóstico. No me va a hacer un TAC o una resonancia, no. Cefalea punzante primaria. Dicen como si me atravesaran con un estilete, siempre aquí. Esa es la cefalea punzante primaria. Cefalea del esfuerzo, o cefalea de la tos, o cefalea por estímulos fríos. Alguien tendrá la experiencia de un helado, tomar un helado en determinada situación y aparecer un dolor muy vivo, insoportable a veces, o tener una cefalea por ejercicio, o una cefalea que me despierta por la noche, la cefalea hímnica. Estos dolores de cabeza son muy fáciles de diagnosticar porque la propia anamnesis o interrogatorio me lo cuenta. Las cefaleas secundarias no me voy a detener en ellas, son aquellas en las que el propio paciente te lo cuenta. Tengo el dolor de cabeza desde que tuve un golpe, me fui a levantar, resulta que no me di cuenta de que estaba abierta la puerta en la cocina y me golpeé. Perdió el conocimiento o no, pero estuve un poco como atontado. Bueno, pues esos son cefaleas posteriores o por una... Hay cefaleas por supresión o por adición de una sustancia. Hay gente que si no toma el café por la mañana tiene dolor de cabeza.
Y hay gente que tiene dolor de cabeza cuando toma una sustancia. Las que dan los cardiólogos para personas con angina de pecho son medicamentos que dilatan la arteria coronaria, pero dilatan también alguna arteria cerebral y provocan dolor de cabeza. Pero todas estas son secundarias, no me voy a detener en ellas. Algunas leyendas urbanas. Casi siempre en la consulta lo vemos, hay que decirlo, poco a poco tenemos que ir educándonos todos. Y hoy día exigimos lo que llamamos hechos basados en la evidencia. Se decía a veces que un general inglés decía: mis ideas están muy claras, no me confundan con hechos. Si tengo las ideas muy claras, los hechos no me interesan. Bueno, pues esas y algunas creencias populares, una de ellas es esta, que la miopía causa dolor de cabeza. No sé si le sonará. Es frecuente que la mamá de un crío adolescente que le duele la cabeza, lo primero que le lleva es al oftalmólogo. No hay ninguna relación. Y el oftalmólogo le mira con mucho detenimiento y le dice: los ojos funcionan bien, vete a ver al neurólogo. La segunda puede ser la sinusitis crónica. La sinusitis aguda sí provoca dolor de cabeza. La sinusitis crónica no. Una sinusitis aguda, importante, con mucho dolor al tocarlo, es como cualquier estructura donde haya inflamación aguda, pero la sinusitis crónica no. Otra, la hipertensión arterial suele causar cefalea, falso. Una persona le duele la cabeza, él no sabe si es hipertenso o no, pero dice: voy a tomarle una tensión, no vaya a ser que por descartar. Esas frases que no tienen ningún sentido, por descartar. Entonces se toma la tensión justo 17-12 y relaciona cefalea, dolor de cabeza, con la tensión. No tiene ninguna relación. Hay una excepción. Cuando hay una crisis hipertensiva que de repente la tensión sube a 23, pero eso es lo anecdótico. Lo normal es que son situaciones de creencias populares. ¿Cómo son los síntomas del dolor de cabeza? Pues son muy variables, pero tenemos que identificarlos con una correcta anamnesis, un interrogatorio para el cual hay que tener tiempo, en el que vemos cuándo empieza, a qué edad ha empezado el dolor de cabeza, cuánto dura el dolor de cabeza, si hay antecedentes familiares o no, si son crisis recortadas que duran 2-3 días o es un dolor permanente de 15 días cada quincena y un mes de cada 30. Eso es un dolor crónico que no es migraña. La migraña dura entre 4 horas y 72 horas. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se instaura la cefalea? Si es poco a poco, en qué sitio del cráneo, si es opresiva o tiene como latidos, todo eso junto a la intensidad, pero la intensidad descrita no en es insoportable, no, ya lo sé, es muy no me refiero a eso, me refiero a qué calidad es pulsátil, pum, pum, como si latiera y el corazón, no, si casi no es ni dolor, es como tontuna, dice la gente por Sanabria, como cabeza hueca, como pesadez, como una losa aquí. Esos son las características que me van a dar el diagnóstico. Luego cada uno cuenta su dolor de cabeza de una manera. Hay gente muy exagerada. Y yo tengo experiencia que es maravillosa. Si tuviera más tiempo para tomar notas. Hay un amigo en la Universidad de Salamanca, filólogo, que tiene anécdotas de la gente sencilla del medio rural maravillosas de cómo describen las cosas. No tiene relación con el nivel cultural. Hay gente de nivel de formación muy baja, pero que tienen una riqueza expresiva tremenda y te cuenta cómo es su dolor de cabeza, que parece una narrativa de Lope de Vega. Te imagina unas cosas, un hierro incandescente, pero bueno, ¿qué dices un hierro? ¿Por qué metes un hierro incandescente? Vale con un martillo. Te cuenta unas historias tremendamente horribles. Hay ruidos mientras tienes el dolor de cabeza. No soporto la luz y el ruido. Es un dolor de cabeza en el que cualquier ruido me provoca algo incompatible. O tengo revuelto el estómago y vomito. Y ya voy teniendo todos los datos para definir qué dolor de cabeza es. Esas es las características de cómo hago el diagnóstico. Si la gente no experta, no profesional, pudiera tener una idea de las características más frecuentes de un dolor, como sí lo tenemos de otras patologías, la gripe, de las faringitis, los dolores de cabeza, el más frecuente es el que voy a comentarles ahora mismo, cefalea de tensión, el más frecuente. Es tan frecuente como la tos o como el estreñimiento. Es muy frecuente. Es un dolor de cabeza que lo diagnosticamos por sus características. Hasta el 78% de la población adulta ha tenido ese dolor de cabeza. Cuando hacemos el tratamiento insistimos en que solo tomen un analgésico. Cuando mezclan analgésicos, hasta en un 17% aparece lo que llamamos cefalea por analgésicos, que es como una contradicción.
La cefalea por analgésicos es un mecanismo similar al de la drogadicción, naturalmente inconsciente, en el que aparece el dolor para ver qué me dan ahora. Ya me han dado un Olotil, un paracetamol, luego me han dado un antiinflamatorio, no me acuerdo de cómo se llama, voy a ver qué me dan ahora. ¿Y cómo lo hace el organismo? Pues como el de la droga, apareciendo el síntoma, en este caso más dolor de cabeza. Y en estos dolores de cabeza, en la mitad hay un componente psíquico, en la otra mitad no. Es un dolor de cabeza que lo definimos simplemente por sus características, porque en esa clasificación desde 1988 decimos, ¿cómo se llama ese dolor de cabeza con estas características? El diagnóstico lo hacemos por consenso, hay una clasificación internacional y todos decimos que si es un dolor que está localizado en toda la cabeza, que puede doler tanto en la parte de atrás como delante, que duele como una cinta que me aprieta, o como una losa, como un peso, que a veces me enmienda la persona y me dice, no, si es que no es dolor. También lo llamamos cefalea, aunque me digan que no es dolor. Es una sensación que ya les he dicho antes en algún lugar del oeste de la península, concretamente Zamora y Salamanca en el oeste, lo llaman tontuna. Hay gente que dice, tengo la cabeza como hueca, como pesada, pero es permanente, dura días y días, y es un dolor además que no cursa con náuseas y vómitos, puedo seguir haciendo una vida prácticamente normal. Hombre, es molesto, pero a diferencia de la segunda causa más frecuente, que es la migraña. Esta es la actitud, la de esta persona que no lleva como el de la cefalea punzante, que dice, me duele aquí, sino que es más global. ¿Qué le duele? Pues toda la cabeza, mucho aquí, como una pesadez. Ese dolor se origina fuera del cerebro, en una musculatura que tenemos fuera del cerebro, que tenemos dos músculos parietales grandes, que son los que están ahí pintados uno a cada lado, el de allí no lo vemos, claro, con el número 2, los músculos de la parte posterior que mueven las vértebras, habrán oído alguna vez decir a la gente, tengo cervicales. Yo suelo decirles que yo también, yo tengo 7. Me refiero a las vértebras, pero lo que duele no son las vértebras, porque todo el mundo tiene un poquito de artrosis cervical cuando tienes más de 40 años. Pero eso no es lo que duele es la contractura muscular que está aquí pintada con el número 6. Y otras veces duelen los músculos frontales y aquí, el músculo frontoparietal arriba. El dolor de cabeza se puede definir de esas maneras, como una cinta que aprieta, como una losa, como un peso, atrás, que es por eso voy al fisio, porque todos esos músculos están muy accesibles para el fisioterapeuta y con sus manos puede destruir esos grumos de tensión que se montan, los otros no. Entonces sí alivia cuando la afectación es más occipital. Ese tipo de tensión crónica, ¿por qué se produce? Conocemos menos los mecanismos de esta cefalea con ser la más frecuente que de la migraña, pero en general se produce por una contractura de la musculatura que está por fuera del hueso pericraneal, más en la mitad de los casos un componente psicológico. Hay estrés, pero no un estrés de grandes tragedias, es la vida. Hace 50 años que había más gente en el medio rural, no había esta cefalea tan frecuente como ahora. Cuando la mujer se ha incorporado al mercado del trabajo y además de ser madre y esposa y hacer la comida y encima tiene que trabajar en la oficina porque el marido eso no tiene tiempo, pues cuando eso pasa aparecen más de estos dolores de cabeza. Pues no le da tiempo a hacer todo, está más estresada esa persona. Es un dolor de cabeza más nuevo, que se sufre pero sabemos que no es grave, pero se pasa mal. Es un dolor cuyo mecanismo no conocemos bien. Sí sabemos que si metemos una agujita como las de insulina muy fina a través de la piel y estimulamos ahí con una pequeña corriente continua, aparece ese dolor como depresión. El mecanismo lo conocemos perfectamente bien. Pero además se supone que hay algunas hormonas, algunas sustancias químicas que influyen también. Y por último, hay un mecanismo que casi es filosófico, donde hay algunas publicaciones, pero entramos más en el terreno de la filosofía y se lo digo en 2 palabras. Hay autores que opinan que el dolor de cabeza es la consecuencia de unas personas que no tienen el sistema de anestesia o de inhibición del dolor que tendríamos los que no tenemos dolor de cabeza. Es un trabalenguas casi. Dicen, lo normal sería tener dolor, pero los que no lo tenemos es porque nos funciona un sistema de apagamiento, como lo de las endorfinas, por el cual no tenemos el dolor. Y los que tienen dolor no es porque algo les esté irritando, sino porque no tienen la capacidad de apagar esa estructura de dolor. Ese dolor de cabeza, continuo, permanente, como opresión,
que no es intracerebral, que duele en la parte de fuera, los músculos de fuera, es un dolor de cabeza cuyo tratamiento debe ser del síntoma y luego preventivo. Del síntoma hay que intentar por todos los medios buscar sobre todo un antiinflamatorio, no un analgésico. El paracetamol o el nolotil nos alivia cualquier estímulo doloroso. Lo mismo si me roza el zapato que si me duele una hernia inguinal o tengo artrosis de rodilla. Es común. Aquí hay una contractura muscular y hay que dar un antiinflamatorio. Y viva el ibuprofeno. Déjenme que lo diga. Quiero defenderlo. Los neurólogos nos sentimos muy atados de manos con esta propaganda social tan general contra el ibuprofeno. No se basa en hechos demostrados. Es verdad que las dosis altas de cualquier antiinflamatorio pueden descompensar cifras de hipertensión arterial, pero el tomar algún comprimido de ibuprofeno o de Voltaren o de naproxeno no provoca ningún problema. Y digo que nos atan de manos porque es el tratamiento más adecuado para la cefalea de tensión. Si te molesta el estómago, un protector, un omeprazol, esomeprazol, lo que quieras. No hay que relacionarlo con la comida. Cuando tengas la molestia, pues te tomas uno. Y si no, te tomas otro. Y como preventivo, estamos usando sobre todo unos medicamentos que eran de siempre antidepresivos, pero que sabemos que son analgésicos, sobre todo la imipramina, es el triptizol famoso, que hay mucha gente que lo conoce. Entonces es la asociación de un antiinflamatorio que se toma cuando me duele y además una amitriptilina. Luego, si hay un componente de ansiedad o de depresión, pues lo trato también. Pero ven que es sencillo. No habría que andar haciendo pruebas. Nos equivocamos a veces, y lo pongo aquí porque es muy próximo, hay mucha gente que lo tiene. Otro dolor que se produce fuera del hueso, en la articulación temporomandibular, fuera del cráneo, que a veces me ponen una férula de descarga, que a veces tengo mala oclusión y que son dolores de cabeza, de cara bastante frecuentes, que se parecen un poco a las cefaleas de tensión, que son sobre todo pues por a veces estrés psicológicos, hay bruxismo, pero en ocasiones es bastante característico que duela en esa parte. Luego hay otra cefalea que la llamamos migraña o jaqueca. Este sí se produce dentro del hueso, en las arterias. Ya les dije que la neurona, el tejido cerebral no duele, no tiene receptores, pero las arterias y las venas que están dentro del cerebro sí. Esas arterias, cuando una se dilata sin venir a cuento, aparece la crisis de migraña o jaqueca. Y se define como un dolor de cabeza que dura entre 4 y 72 horas, o sea que si dura solo 20 minutos no es migraña, y está bastante testado. Un dolor de cabeza que dura entre 4 y 72 horas, o sea, son 3 días. Empezó a doler un miércoles, esa noche luego dormí bien, el jueves por la mañana otra vez, tremendo, y hasta el viernes a mediodía no se quitó. Esa es la característica. Es un dolor además que suele ser unilateral, pero no siempre. Es un dolor pulsátil, pum, pum, como si me latiera el corazón ahí. Además me molesta mucho la luz y el ruido. Y además se me revuelve el estómago y tengo náusea. Pocas veces vomito. Esa es la historia que define el diagnóstico de la migraña o jaqueca. Esas son las características en una enfermedad que afecta al 15% de la población en edades de entre 16 y 40 años, un porcentaje altísimo. Y es un dolor de cabeza que en el 70% comienza como dolor y en un 30%, 3 de cada 10, antes de tener el dolor, tienen unas alteraciones que pueden ser visuales sobre todo, que llamamos aura. La gente tiene unas manifestaciones antes del dolor en las que aparece lo que les acabo de decir. Eso lo llamamos migraña sin aura, que tiene que tener esos episodios que les he dicho, localización unilateral, Galeno la llamó hemicránea en el siglo de Cristo, en el siglo I, es pulsátil, pum, bum, bum, tiene una intensidad alta, es discapacitante, decimos, una trampa que le hago al crío de 15 años que empieza con dolores. Oye, Jaime, cuando te está doliendo la cabeza puedes seguir con la tablet o con el ordenador. Si te dice que sí, no es migraña. No. La migraña no me impide hacer una vida normal. Hay alguna mamá que dice, ¿qué remedio? Tengo que ir a buscar al crío a la guardería, hasta que algún día te reconoce que no pudo ir a recoger al crío a la guardería, no paraba de vomitar, tenía que meterse a oscuras. Aquí hay alguna migrañosa que lo sabe. Es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. Se pueden producir náuseas y vómitos y no tienen que estar todas las manifestaciones, pero sí la mayoría. Y esa es la base de ese diagnóstico, ¿de acuerdo?
Luego hay un 30% en los que antes de tener el dolor aparecen unos síntomas que casi siempre son visuales. Les voy a poner ahora unas imágenes de cómo lo ve un migrañoso, para que se metan en lo que vería un migrañoso. Y esos son trastornos que duran como 30 o 40 minutos, es mucho, 30 o 40 minutos, luego se pasa de repente y empieza el dolor. Eso lo llamamos aura. Ese aura, amanecer, alba, inicio, precede al dolor. Y se imaginan que la primera vez que le pasa a una persona con este tipo de jaqueca, el susto es morrocotudo, porque se queda sin ver, o porque tiene unas chiribitas, lucecitas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Otras veces las manifestaciones son del lenguaje, una disfasia, una incapacidad de hablar, o hormigueos en una mano. Una persona que tiene esos síntomas es migrañoso, pertenece al club de la migraña. No habría que hacer ninguna exploración neuroradiológica. Es migrañoso porque tiene todos los elementos. Y con independencia, eres migrañoso si tienes esos datos, con independencia del número de crisis que tengas en la unidad de tiempo. Hay migrañas en las que lo que tienen a su derecha, el 6% de una casuística de hace unos años, tenían al año entre 21 y 179 crisis al año. Y algunos tienen entre 1 y 7 crisis al año, o sea, menos de una al mes. Me da igual, no es que me dé igual, pero no me ayuda ni al diagnóstico ni al tratamiento. Eso es una anécdota. Hay gente que tiene muchas crisis, recuerden que duran entre 4 horas y 72 horas. Y por cierto, el tener una migraña no excluye la cefalea de tensión. Decía un profesor mío, que lo uso mucho en medicina, que se puede ser chato y general. No tiene ninguna relación. Y aquí pasa lo mismo. Y hay cabezas que tienen los dos dolores de cabeza. Tienen crisis de migraña, recuerden, entre 4 y 72 horas, pero no 15 días cada 2 semanas. Y luego, además, le sigue el dolor, y es porque tienen cefalea de tensión. Migrañosos ilustres. Ahí tienen a Darwin, Jefferson, Chopin, Sigmund Freud, Tolstoy, Virginia Woolf. Abajo a la derecha tienen a Gustav Mahler, está Elvis Presley, María Tudor, Graham Bell, el inventor del teléfono, Sigmund Freud otra vez, Julio César, parece que era migrañoso. Hay algunos muy famosos, como por ejemplo Nietzsche, por ejemplo Lewis Carroll, que era un matemático un tanto pedófilo que escribió ese libro maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas, eran migrañosos ilustres. El dolor de cabeza de la migraña es unilateral, insoportable, invalidante. Bajo la persiana, apago la luz, empiezo a vomitar y se me pasa, sobre todo al día siguiente ya estoy un poco mejor. Los síntomas del aura, se lo he dicho antes, son los síntomas que la mayor parte de las veces son visuales. Cuando una persona tiene la primera crisis de migraña con aura, que no ha tenido nunca migraña, el susto es del 112. Te quedas sin ver, vas corriendo al hospital y depende en la ciudad que vivas. Si la ciudad es un poco grande, en media hora, 3/4 de hora, cuando ya vas llegando al hospital, se quita el aura, empiezas a ver y empieza luego el dolor de cabeza insoportable. Eso pasa en el 30%. Eso es una aura de una migraña, pintada por un médico que era migrañoso y la dibujó él. Se llamaba Airy. El doctor Airy, en 1870, dibujó esa migraña. Dijo, lo que veo antes del dolor es esto. Y ahora les voy a poner cómo esas alteraciones visuales unas veces son como chiribitas, que dice la gente, fotopsias, como lucecitas, fosfenos, y otras veces son zonas sin visión. Cuando son así, lo que vería la persona, no sé si ven como lucecitas verde azuladas, eso es una calle de una ciudad de Alemania, y el que va conduciendo es un migrañoso. Está con un aura y lo que está viendo en ese momento son esas lucecitas. Otras veces son rayos, como el que ven en esa parte. No le impide ver, pero claro, es enormemente molesto. Otras veces se mueve, eso es un aura visual también de tipo irritativo. Eso es un aura de un migrañoso que ve la Torre de Londres de esa manera. Todo eso son manifestaciones que a veces describe estupendamente la gente. Este es el cuadro que pintó Reber, un migrañoso americano que era un pintor, y así pintó en un lienzo lo que él veía cuando tenía una crisis. Y otras veces, en lugar de ser fenómenos positivos, fosfenos, lucecitas, chiribitas, son negativos, zonas sin ver. Esas zonas suelen ser en un ojo, hacen así,
con un ojo y con otro y solo se ve en un ojo. A veces está como una mancha en el centro, como ven lo que se figura ahí. Otras veces aparece con esa visión binocular, como si estuviera mirando a través de unos binóculos y aparece en un lado. Y esto sería la puerta de Brandenburgo en Berlín, vista por una persona en un momento en el que está teniendo una crisis de aura de migraña. A veces son hormigueos en una extremidad, tiene el mismo significado. Se produce porque antes de empezar la crisis, que es por dilatación de una arteria, pasa demasiada sangre y empieza el problema de la crisis. Antes, en algún porcentaje, en un 30%, la arteria se cierra un poco y se queda con menos sangre una porción de la parte posterior del cerebro, con el que vemos. Si saben que no vemos con los ojos son solo una lente. ¿Por qué se produce una crisis de migraña? Y esto sí me parece, como cultura sanitaria, educación general sanitaria, tener una ideilla de eso. Miren, una persona es migrañosa cuando ha tenido 4 o 6 crisis que definimos y que llamamos migraña, ¿se acuerdan, no? Y esto es codo. Pero el por qué se desencadena esa crisis es muy variable de unas personas a otras. En general son alimentos, situaciones hormonales de muy diverso tipo. Dentro de los alimentos están descritos casi todos. Cualquier persona con una cultura media, si ha leído un poco, pues sabe que el chocolate, el queso, el vino. Y por Dios, me ha pasado varias veces en mi experiencia, veo a alguna gente muy rígida que se ha autoflagelado y ha prohibido todo lo que puede ocasionar migraña, aunque a él no se la ocasione. Hay gente que tiene la crisis de migraña solo con un tipo de queso, con el queso curado de Villalón, y otros no, solo con el queso fresco de Burgos, así. Y hay gente que le pasa con los frutos secos y te la dicen, yo como tome pistachos tengo la crisis. Y pues a mí no me pasa. Pues prueba a no comer pistachos. No, eso no es interesante. Sí es bueno que el que lo sepa, pues que evite ese desencadenante. Lo segundo que podrían ser son estímulos ambientales. Hay gente que ante una luz, ante una situación de carácter de un olor intenso, hay gente que al oler gasolina en una gasolinera o cuando están poniendo alquitrán en una carretera pasa por allí y tiene la crisis de jaqueca. Hay gente que le sucede cuando cambia la presión atmosférica, esto es bastante frecuente. Se ha dicho, por ejemplo, que los cambios de presión atmosférica provocan muchas crisis y hemos hecho estudios con colaboración con los meteorólogos viendo cuántas son las crisis y cuánto hay de cambios de presión atmosférica. Claro, hacer eso en la meseta de Castilla no tiene ningún valor porque aquí cambia el clima y la presión atmosférica 3 días a la semana. Pero cuando eso mismo lo haces en una zona del trópico donde no cambia la presión, pues no obtienes ningún resultado correcto. Los factores hormonales son muy frecuentes. Más frecuente en la mujer en el momento del periodo, de la regla, es muy frecuente. Durante los embarazos la embarazada no suele tener migrañas, pero a mí me encanta cómo la gente parece que ha descubierto la rueda y me lo dice. ¿Sabe qué le digo? ¿Cómo es mi migraña? Cuente. He tenido 3 chiquillos. Durante los embarazos no he tenido ni un dolor. ¿A qué le parece? Digo, sí, hombre, eso lo sabemos desde hace unos siglos, ¿eh? ¿Y eso le pasa a usted? Pues sí. Bueno, en la menopausia se va la migraña, afortunadamente, en general. Luego podemos tener situaciones de estrés, pero también quiero desmitificar esto. Hay gente que te dice, yo como tengo un estrés, una preocupación, me da la crisis. Y yo siempre tengo otro paciente que le pasa justo cuando empieza el relax, cuando saca la oposición. O el viernes, al terminar el trabajo y se marcha para casa, le empieza la crisis de migraña, viernes por la tarde, sábado, domingo por la mañana y el lunes a trabajar. Hay gente que le pasa si duerme poco, pero tengo algún paciente que le da si duerme mucho. Y conozco 2 pacientes, uno de Salamanca y otro de aquí, que ponen el despertador también los sábados y domingos a las 7 menos cuarto, porque si se quedan durmiendo hasta las 9 o las 10, tienen la crisis. Ven, cada paciente es totalmente distinto y no se puede, porque cada paciente con migraña quiere contarme la historia como si fuera la historia de la migraña. No, es su historia y hay que escucharle naturalmente. Ejercicio físico con frecuencia provoca también migraña. Ya voy terminando hablando de cómo es el mecanismo y qué tratamiento tenemos. ¿Cuál es la causa de la migraña? No lo conocemos. Sabemos que hay muchas piezas, como un puzzle, pero no todas explican todos los síntomas, algunos sí. Los mecanismos por los que se produce la migraña, que ya empiezo a decir es de causa genética, es de causa desconocida, uno es la influencia genética, eso lo sabe la gente.
Más de la mitad de las personas con migraña tienen un antecedente familiar, casi siempre vía materna. Es distinto a herencia. Hay algunas formas hereditarias de padres a hijos, pero es lo más raro. Lo más frecuente es afluencia o confluencia familiar de migraña. Sí, mi madre, y luego, pero ¿tiene usted primas y hermanas? Sí, pero yo, pues entérese a ver, pues sí, tengo mi madre sí y mi padre también. Bueno, eso es bastante habitual. Hay muchos genes, no es hereditaria, es de participación genética, pero de muchos genes, no es poligénica que llamamos, no de un solo gen. La enfermedad empezó pensándose que era vascular humoral, el mecanismo más sencillo, lo que entiende un niño. Mira, el calibre de las arterias del cerebro tiene que ser estable, lo mismo que en el corazón. Cuando se cierra una arteria coronaria lo llamamos angina de pecho y duele. Pues en el cerebro es al revés. Cuando se abre la arteria meningea media, pasa demasiada sangre en un espacio que está muy limitado por el hueso. Por cierto, seguro que lo han pensado, cuando uno hace ejercicio puede llegar a duplicarse el volumen de sangre en las extremidades inferiores. Y si hago la digestión, y sobre todo si es una digestión copiosa, puede llegar a duplicarse el flujo en el abdomen. Aquí no tenemos sitio. Y entonces se ponen en marcha una serie de mecanismos locos, endiablados, que son la crisis de migraña. Se revuelven los núcleos del vago, del vómito. Hay molestias como las que les he descrito en lo que es el dolor de cabeza. Se pensaba mucho en un factor que es la serotonina. Había un exceso de un neurotransmisor, de una sustancia química que se llama serotonina y que se ha visto que es muy importante, pero no nos explica todo. Hay algunos migrañosos que cuando empiezan la crisis se les pone la cara colorada y dices, claro, se dilata. Hay algunos que si beben alcohol tienen la crisis, el alcohol es dilatador, pero no nos explica todas las cosas. Y hoy sabemos que la migraña se produce por una conexión entre el nervio trigémino, sí, el de la cara, el que duele, que tiene unas conexiones con las arterias de la profundidad del cerebro. Y entonces ahí es lo que se llama el sistema trigémino vascular. O sea, no es solo que la arteria se ponga más grande o más pequeña, sino que hay otros mecanismos un poco más complicados. Precisamente los cambios de la serotonina, es una sustancia química, nos han servido para encontrar los medicamentos que les voy a comentar ahora para terminar, que son los triptanes. Son unos medicamentos que cuando los damos anulan la serotonina, que dilata la arteria, y aquí lo que hacen es contraer la arteria y se pasa la crisis. Son los medicamentos más modernos. Estos medicamentos son los que evitan pues todos los datos un poco más técnicos que hay ahí. Se produce una vasodilatación, hay unas sustancias inflamatorias, todo ese es el mecanismo de la migraña. Y luego hace pocos años, 6, 8 años, se descubrió lo que tienen abajo y a la izquierda, que una manera rarísima que los estudiantes acaban confundiéndose siempre, que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pero se escribe CGRP, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Es también una sustancia química, un neurotransmisor que provoca vasodilatación y que cuando se activa la migraña se activa esta sustancia y es una causa de migraña. ¿Qué les parece si encontramos algún medicamento que vaya en contra y que no le deje dilatarse a la migraña? Los tenemos, han salido en las farmacias hace un mes más o menos, son nuevos. Eso es un poco lo que también les quería comentar. Los inhibidores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina provocan dilatación y si podemos contrarrestarles estamos encontrando un remedio más para el dolor de cabeza. Los llamamos gepantes, algunos de ellos, fármacos antipéptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Por qué se produce la migraña? No lo sabemos. Hay factores vasculares, hay sustancias químicas, hay inflamación, pero ninguna de esas causas nos sirve. Por eso nos falta por descubrir todo. Conocemos la punta del iceberg, pero debajo hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que conocemos sí nos sirve con algunos medicamentos para ayudar y para aliviar bastante a la gente. El diagnóstico de la migraña lo hacemos, como les he dicho, por una historia clínica detallada, donde sabemos que había antecedentes familiares, la edad de comienzo, la influencia, por ejemplo, de la menstruación, dónde se localiza el olor, cómo es la intensidad y, al final, pues los datos que les he puesto entre 4 y 72 horas, unilateral, pulsátil, se revuelve el estómago, molesta mucho la luz y molesta el ruido también. Esos son los datos. Fíjense, la cefalea es la primera causa de consulta en los servicios de neurología
y el 10% de presencia en los servicios de urgencias. Es una situación en la que el paciente que no sabe que los tumores cerebrales no pueden provocar dolor, pues sufre mucho, y mucho más si hay listas de espera y está con la angustia de cuando le ven, porque no sabe que un tumor de este tamaño dentro del cráneo no puede producir dolor. El día que lo sepa se queda tranquilo. Y lo último que tengo que decirles es que el TAC identifica datos significativos en menos del 2% de los pacientes cuando se hacen en un servicio de urgencias. Pero la gente lo pide porque está tranquilo. Hay un estudio hecho en Canadá en el año 15, donde estudiaron unos 4.000 TAC. Cogieron 4.000 TAC que se habían hecho en urgencias a lo largo de un año y estudiaron que todos los que se habían hecho por dolores de cabeza, habían sido 623, encontraron normalidad en el 93%, normalidad, solamente menos de un 7% tenían patología, y esas patologías no tenían que ver, eran hallazgos, no tenían que ver con el síntoma. Conozco bastantes casos y algunos los tengo en la cabeza y una señora la he visto hoy. Es que me dolía la cabeza y me hicieron un TAC y fíjese, tengo un tumor. Digo, ya, pero ese tumor no produce dolor. Ya, pero por si acaso que ese tumor no produce dolor. Pero es difícil convencer en ese sentido a la gente de eso. Esta es una experiencia hecha en Canadá donde los médicos de cabecera de familia pueden pedir el TAC. En otros sistemas sanitarios tiene que ser el especialista. Y en estas situaciones el 76% de esos TAC que eran tan altamente normales fueron solicitados por el médico de atención primaria. En España, en el año 16, se hicieron unos 4,5 millones de exploraciones de TAC, con una cifra que había subido un 20% respecto a 5 años antes. Estamos haciendo muchas peticiones de TAC, a veces no motivadas. La petición de pruebas en un servicio de urgencias o en un hospital nos mide la calidad. Es una más, no todas. También es la certeza diagnóstica, la confianza, la efectividad, la accesibilidad, la eficiencia. Puedo pedir resonancia a todo el mundo, pero es muy caro y además no está indicado. Entonces, todo esto son parámetros que miden calidad. Hace bastantes años yo trabajé un par de años en la Salpêtrière en París, procedía de Salamanca y me llevé una sorpresa, no estaba acostumbrado, no lo conocía. En el servicio de neurología se identificaba perfectamente cuáles eran las exploraciones TAC y resonancia que acababa de salir, solicitadas por los distintos médicos de neurología. Si tenías un porcentaje de que todas tus peticiones eran normales, te sancionaban. No te bajaban el sueldo, pero no te daban un incentivo. El incentivo se lo daban a los que tenían la relación correcta, en la que todo lo que pedían era adecuado. Y entonces, si todos son patológicos, es como el que suspende a todos los alumnos. Tiene que hacérselo mirar él. Pero el que pone sobresaliente a todos los alumnos tiene que hacérselo mirar también. Esto es algo parecido. Son sistemas de calidad. No quiero asustarles, pero quiero decirles que un TAC irradia a una persona como 200 radiografías convencionales. Unas 200. Yo creo que este argumento sí es bueno para decir, tiene usted una migraña, no se preocupe, una cefalea de tensión, deje en paz de hacerse el TAC, ya lo veremos más adelante. Se supone que entre el 50 y el 70% de las exploraciones serían innecesarias. Por eso, ahí tienen, de lejos, no me hace falta que se vea, es una guía de la Sociedad Española de Neurología, guía de buenas prácticas. ¿Cuál es lo que marca la actitud entre un buen profesional y un no buen profesional, no digo malo, a la hora del uso? Y una de ellas son esas. Tenemos en esas guías factores y síntomas de alarma, que eso lo saben los médicos de guardia, aunque algunas veces por falta de tiempo tardan menos en pedir el TAC y en hacerlo que en andar convenciendo o discutiendo con la gente. Casi siempre son cefaleas que se acompañan de otro síntoma. Es que tiene dolor de cabeza, pero además lleva 3 días vomitando. Y además, bueno, pues entonces ya no es el dolor de cabeza, es otra cosa. O se ha quedado sin visión, pero no el aura, lleva 3 días sin ver. O tiene, es decir, síntomas que acompañan a los dolores de cabeza, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento, ya para terminar? Pues el tratamiento de la migraña hay que separar el tratamiento de la crisis, ¿se acuerdan? Entre 4 y 72 horas. Y luego la prevención.
Si tienes una crisis de migraña muy de vez en cuando, una vez al año o cada 6 meses, pues no está indicada la prevención. Hacemos solamente buscar el medicamento más adecuado. Pero antes vamos a intentar evitar los factores desencadenantes. A mí es que me pasa comiendo queso. Pues ya sabes, tienes que identificar el queso y lo puedes evitar. A mí me pasa cuando tengo mucho estrés, si se puede, a veces no es fácil, ¿no? O sea, intentar evitar las situaciones estresantes. Y otras veces prohibir el alcohol, si el alcohol es... Hombre, el alcohol nunca es bueno, pero si el alcohol es el responsable, pues tienes que evitarlo. Los anticonceptivos orales son vasodilatadores y no es infrecuente que una muchacha, sobre todo una chica joven, esté tomando un anticonceptivo y tenga más crisis de migraña. En contacto con el ginecólogo nos ponemos de acuerdo y buscamos que él tome una decisión de qué producto sería. Es decir, no solamente es recetar una botica, sino actuar haciendo más o menos prevención. Hay gente que sabe que le da la crisis después de una exposición larga al sol, pues también es fácil la decisión. Y el tratamiento es la crisis y después la prevención. ¿Qué medicamentos doy en la crisis? Pues algunos que son analgésicos no específicos, que me quitan lo mismo un dolor abdominal o una artrosis de rodilla que una migraña. Son generales. Ahí empezó siendo la aspirina, después se han utilizado los antiinflamatorios y se puede utilizar pues el paracetamol, menos, son más útiles los antiinflamatorios. Y luego, en ocasiones, hay que dar un antiemético, porque los vómitos que acompañan a la crisis de migraña pueden hacer que el medicamento no se absorba. Y los segundos que usamos son analgésicos específicos, que no quitan otro dolor, solamente si es de migraña, no quitan el dolor de rodilla de la artrosis. Estos específicos los hay de 2 tipos. Los que usamos hoy día los llamamos triptanes, porque todos terminan en tan, como esos países de la antigua Unión Soviética. Estos son rizatriptán, almotriptán, aratriptán, sumatriptán, son medicamentos, son 7. Todos tienen el mismo efecto, no quitan el dolor, sino es dolor de migraña. Y todos hacen una cosa, bajan un poquito el calibre de la arteria meningea media, y en ese momento la crisis se pasa. Suelen ser eficaces en minutos. Y déjenme decirles que antes de eso usábamos otros que les van a sonar, que eran los derivados ergóticos del cornezuelo del centeno, de los que se fabricaba la famosa LSD del mayo del 68, que colocaba a la gente, le daban alucinaciones. Esos son medicamentos que también bajan un poco el calibre. Seguro que les suena el Cafergot, o el Tonopan, o el Hemicraneal. Deberían estar prohibidos, porque tienen problemas, y es que no son selectivos de aquí para arriba. Cierran también otras arterias y ha habido problemas con las coronarias. Y a veces cierran algunas arterias en extremidades. Mejor no usarlos. La Sociedad Española de Neurología está también intentando con el Ministerio correspondiente de Farmacia y no sé qué, de intentar que esos medicamentos se retiren. Pero las casas comerciales que los venden pues no son muy partidarios. Pero vamos intentando que la gente entienda que los triptanes son útiles, pero estos pueden crear problemas. Que un chaval o una chavala de 24 años que no tiene otros factores de riesgo, no veo problema, no hay que ponerse histérico. Pero si es una persona que tiene otro factor de riesgo porque tiene hipertensión o porque tiene el colesterol alto o porque es diabético, si sumamos factores de riesgo sería mejor que no los usaran, ¿vale? Estos son los triptán, que se llaman así, sumatriptán, rizatriptán, naratriptán, almotriptán. Todos son bastante caros, sale la pastilla a unos 6 euros. Y vienen 4 o 6 pastillas, no vienen 30 como en otros casos. Son medicamentos que usamos al inicio de la crisis, al empezar, en los primeros 10 minutos. Si no se usa en los primeros 10 minutos es mejor no usarlos, entonces tómate un ibuprofeno, porque solo son útiles en el comienzo. Por eso al chaval hay que decirle que lo lleve en la mochila, la persona lo tiene que llevar en la guantera del coche o en el bolso y hay que darlos de inmediato, al comenzar la crisis. Suelen ser eficaces de inmediato, pero os quiero dar otra trampa, otra cosa. No todos son eficaces en toda la gente. El que no es eficaz en uno puede ser eficaz en el otro. Si no te va bien este, cambiamos por el otro. Pero tenemos que buscar poder ayudar de verdad. Cuando las crisis son frecuentes, hacemos la prevención. Y entonces, fíjense, discutiendo con algún colega canadiense, en esta lo que vemos es en un calendario, apuntados que solo debería hacer el migrañoso, apuntados qué días tiene crisis.
Si las crisis son muy frecuentes, que afectan su calidad de vida, nos ponemos de acuerdo y entre la persona con migraña y el especialista decidimos: estás en situación de hacer prevención. La prevención es tomar pastillas a diario, durante 1 año, por ejemplo, o 2 años, pero a cambio de que se te quiten las crisis. Yo soy más partidario, y a los alumnos siempre se lo predico de esta manera, de parecerme más al vendedor de una ferretería que al confesor. El vendedor de una ferretería te dice: esto es lo que tenemos en este momento, este es cómodo porque se toma una vez al día, este otro tiene un problema y es que suele ganarse peso, entonces ni te lo ofrezco porque ya estás un poco sobrada tú de peso, a cada uno. O el confesor dice: no, tienes que ser... Lo que suelen hacer los extranjeros del norte es lo que llaman la escala Midas, es el acrónimo en inglés de la discapacidad que generan las crisis de migraña, ¿vale? Y entonces le preguntan en un test para que él lo rellene: ¿cuántas veces en los últimos 3 meses has tenido que ausentarte del trabajo por crisis de migraña? ¿Cuántas veces en los últimos 3 meses has tenido que decir no a algunos actos sociales y no sé qué? Si tienes una puntuación mayor de no sé cuánto, te pongo tratamiento preventivo. Eso para los latinos no va. Nosotros tiene que ser a ojo y que el propio paciente lo decida. Eso es lo que hacemos. Cuando el paciente decide que vamos a hacer prevención, tenemos que buscar un medicamento. No les digo cuáles, me da igual, son muchos, son de varias familias, pero todos tienen el mismo efecto. Mantienen el calibre de la arteria que se dilata en la migraña, lo mantienen igual. Hay una historia bastante bonita con el Sumial, el propanolol, que está aquí a mano izquierda arriba. En California, hace unos 20 años, un paciente había tenido una angina de pecho y le daban ese medicamento para que no tuviera más anginas de pecho, porque mantiene el calibre de la arteria coronaria estable. Pero además tenía migraña y le veía al neurólogo. Pero un día dejó de tener migrañas y se lo dijo al neurólogo. El neurólogo empezó a ver el porqué, cuál era la razón. A mí no me sorprendería, la verdad, porque la migraña la llamaban a principios del siglo XX la dama caprichosa, porque puede variar. Una persona puede tener una crisis semanal y luego empieza a tener una crisis cada 2 años, sin saber por qué. A veces la gente entiende que es porque fue venir mi suegra a vivir con nosotros y las crisis comenzaron. Bueno, será tu idea, pero yo creo que no. Otros fue cambiarnos de casa, lo que fuera. O entró el chaval en la universidad y se me quitaron las crisis, lo que sea. Lo cierto es que empezó a preguntar y le dijo: pues el cardiólogo me ha dado esto. Y hay un artículo muy bonito en la revista Lancet donde lo firman el neurólogo y el cardiólogo. Y comprobaron, entonces no se sabía, luego hemos sabido, que lo mismo que estabiliza el calibre de la arteria coronaria, estabiliza el calibre de la arteria meningia que se dilata en la migraña. Y eso lo usamos a veces como preventivo. Otras veces utilizamos el Sibelium, a lo mejor les suena a gente, pero no se lo puedo ofrecer a alguien que es sobrado de peso porque suele engordar. Otras veces utilizamos medicamentos que se usan también para la tensión arterial. Se puso muy de moda hace unos años el Topamás, es un antiepiléptico. Todos tienen la misma acción, ¿vale? Estabilizan ¿Qué es migraña crónica? Pues hemos aceptado en la última revisión de la clasificación de los dolores de cabeza que una migraña que tiene al menos 8 días cada mes con criterios de migraña y que tiene dolor de cabeza durante 15 días al mes, estoy hablando de crisis que son entre 4 y 72 horas. Cuando se reúnen estos criterios lo llamo migraña crónica, se define así. Y entonces, en esa migraña crónica, que en España afecta a 1,5 millones de personas, son muy rebeldes al tratamiento y en estas formas está autorizado el tratamiento con votos, es eficaz más o menos en el 60%, y cuando no es eficaz el tratamiento con votos, que no conocemos muy bien cuál es el mecanismo, utilizamos 2 tipos de fármacos. Unos todavía no están en la farmacia, son lo que llamamos los gepantes. Hemos llamado unos triptanes, estos terminan todos en jante, son gepantes. Son medicamentos que inhiben a ese péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que era vasodilatador, y que están algunos de ellos a punto de ser aprobados. El Rimegepan en julio del 2019 y otro aprobado en diciembre del 2019. Y luego tenemos aquí abajo otros medicamentos que son anticuerpos monoclonales, parecidos a los que hay, por ejemplo, en artritis reumatoide o en otras enfermedades, que se pone una inyección subcutánea cada mes durante 3 meses y están siendo eficaces en evitar las crisis.
Claro, el precio del medicamento por cada mes son 445 euros. Estos medicamentos, uno de ellos que ya preguntan los pacientes y nos están pidiendo, se conoce con el nombre de Aimovig. Es decir, son preventivos de la migraña en su forma de migraña crónica. Y hay otro que se llama Engality, es lo de menos. Son medicamentos que van a empezar a usarse cada poco tiempo. Luego tenemos algunos otros tratamientos, una palabra, y ya para terminar, de cosas en las que me gusta ser muy respetuoso. ¿Qué opina de la acupuntura? No tengo opinión. No está demostrado de acuerdo con el método científico. O de ponerse una bolsa de hielo aquí en la espalda para la migraña, no lo sé, no. Pero sí es verdad que hay gente que dice, pues a mí me va bien, pues oiga, sígalo haciendo. El magnesio, los corticoides, hay gente que se induce el vómito y se le quita la migraña inmediatamente. Hay gente que durante la migraña tiene una cantidad de orina tremenda no relacionada con el líquido que ha bebido. Son hechos que no están demostrados científicamente. Hay gente que usa electroterapia, como lo que hacen a veces los fisioterapeutas, unas ondas magnéticas. Les voy a lo siguiente. En las farmacias venden el test del DAO, que es el medirte con un análisis de sangre cuánta histamina tienes. Dependiendo de lo que tengas, te prohíbo una serie de alimentos y eso es bueno para tu migraña. Y luego te receto Migrasin, que es un medicamento que no se vende con receta y que cuesta unos 40 euros al mes. Eso es un modo de robo. No está recomendado. La Asociación de Neurólogos de España pagó unos anuncios en televisión desautorizando eso porque no se ha demostrado. Pero claro, los anuncios en televisión son carísimos. Otra cosa que quiero criticar es la consulta al doctor Google. Con mucha frecuencia la gente pide información pues con el doctor Google y se hace un lío en la información que va sacando. Esa es un cuadro de Van Gogh que era migrañoso, pero por más que he insistido me da la impresión de que no es un aura. Simplemente se le ocurrió pintarlo. A lo mejor fue en un brote esquizofrénico porque era también era bipolar. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Hermoso. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.